Continuamos con más y es que Cloud.io, la forma más rápida y fácil de crear tu página web para vender online y potenciar tus ventas. De hecho, te damos un mes gratis para que lo compruebes. Conversemos, hola, @Cloud.io. Y ahora sí, continuamos con una súper entrevista para usted televidente que está en casa y que quiere seguir informándose más aquí con el staff de Mujer. Ya está con nosotros Yobli Pérez y la doctora Mónica Tribaldos con un súper tema en esta mañana y son esos consejos para lograr un aumento de senos de una forma exitosa. Y antes de entrar en materia, queridas invitadas en esta mañana, yo quisiera escuchar las recomendaciones antes que uno debe tener o esos cuidados o qué es lo que se requiere para poder realizarse este tipo de cirugías. Buenos días y bienvenidos a Mujer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios, súper contenta con tenerlos con este tema tan interesante. Bienvenidas. Súper. Mira, hablando de consejitos para que tu aumento mamario sea exitoso, ya sabemos que el aumento mamario es una cirugía de las más solicitadas por las féminas en edades que van desde los 16, 18 años o inclusive hasta pacientes de más de 60. ¿Okay? Ya sea porque ellas desean rejuvenecimiento del busto, un aumento o un aumento con levantamiento del mismo pecho. Pero en esta ocasión vamos a hablar solamente del aumento mamario sencillo, no hablemos de las pacientes que necesitan, digamos, un levantamiento. ¿Okay? Okay. Lo más importante es que tu cirujano plástico sea idóneo. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Afortunadamente ahora el Ministerio de Salud tiene una aplicación donde tú puedes verificar si esta persona es idónea o tiene las credenciales suficientes para poder operarte. Y asimismo, nosotros tenemos una página de la Sociedad Panameña de Cirugía Plástica que es la APCPER y ahí pueden verificar todos los que somos ahorita 32 miembros por el momento. Que somos cirujanos plásticos a nivel de toda la República y podemos operar en cualquier hospital que el paciente lo solicite. Doctora, ahí también... Creo que esto es súper importante. Ahí también se agrega el hecho de que hay que hacerse algunos exámenes generales antes de esta cirugía. Mira, totalmente. Yo creo que primero es que tu cirujano sea plástico, que tengas confianza con él y entables lo que nosotros llamamos una relación médico-paciente, un rapport adecuado, que seas totalmente... sincera con tu médico, que le digas todos los medicamentos que tú ingieres, que tú tomas, llevar obviamente una alimentación saludable, sabes, rica en vitamina C, que hagas deporte si puedes, si fumas, que le digas a tu médico si lo haces para decirte cuánto tiempo antes debes dejar de fumar, si eres candidata o no a operarte y cuánto tiempo después puedes retomar digamos, que no deberías, pero cuánto tiempo después puedes volver a fumar, para evitar cualquier complicación dentro de pre y postoperatorias, ¿ok? Y sobre todo que pregunten todo, que todas sus dudas las despejen, que si tienen muchas dudas las anoten en un papel. Yo creo que ninguno nos enojamos, es más, al contrario, estamos abiertos a todas las preguntas que tengan las pacientes, porque una paciente informada y totalmente tranquila al momento de la cirugía es la mejor paciente en el postoperatorio y va a seguir tus recomendaciones. Así es, doctora, dio en el punto indicado. Uno que es la idoneidad del médico, porque eso es muy importante, lo he preguntado en reiteradas entrevistas, porque hay muchas personas que dicen ser médicos o que dicen estar especializados en cirugía plástica y pueden cometer algún error. Me encanta que haya comenzado con esa parte y me encanta con lo que es el cuidado pre. Quiero hacer una pregunta y sobre todo es el tema de escoger la prótesis correcta, el tamaño correcto, porque una vez que te lo coloques no te puedes arrepentir, a menos que tengas dinero y al tiempo te lo puedas cambiar. Ha pasado muchas veces porque las quieres muy grandes o las tienes muy, aunque no vamos a hablar de reducción, o las tienes muy grandes y te las quieres reducir, pero ¿cuál es la medida indicada para el aumento mamario? Fíjate, dentro de la cirugía plástica y nuestro entrenamiento hay lo que se llama el número de Fibonacci.
Y entonces, esto es como el número perfecto, digamos, de la forma y la estructura mamaria. En base a eso, nosotros tomamos ciertas medidas y ciertas dimensiones de lo que debe medir tanto la mama, la areola, el pezón. Generalmente, lo que está arriba del pezón debería ser el 45% de tu mama y lo que está abajo un 55%, y el pezón, bueno, hay ciertas inclinaciones que nosotros debemos tomar. La mayoría de las pacientes, me lo he encontrado en varios países de Latinoamérica, no saben realmente qué talla de brasier utilizan, ¿ok? No saben cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tú usas 34C, no saben qué es el 34, no saben que C es la copa, no saben ni siquiera comprar el brasier adecuado para su mama, mucho menos van a saber. Sabes, ellas quieren yo quiero quedar como mi amiga, yo quiero tener la cantidad de pecho de mi amiga. Eso no es una receta de cocina, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que sí es importante que la paciente nos cuente sus expectativas, qué desea, pero también recordemos que nosotros trabajamos sobre el lienzo que es el cuerpo humano y tus mamas no son iguales a las de ninguna otra paciente. Entonces yo creo que sí es importante que la paciente se deje asesorar. ¿Sí? Se deja asesorar por nosotros y recordando siempre que todo lo que sube cae. Mientras más tú pides en tu implante mamario, más difícil es conseguir un brasier, sobre todo si tienes la espalda chica, ¿ok? Los números 32, doble D, que son copas ya más grandes, es complicado conseguirlos, no lo vas a poder conseguir en cualquier almacén, ¿de acuerdo? Horrible. Recordemos todos los riesgos y todas las complicaciones que son el dolor de mama, y no solamente el dolor de mamario posterior a la cirugía, sino el dolor de espalda, porque recordemos que todos los cc que te estás colocando es un peso adicional a tu cuerpo y a tu tórax. Correcto, totalmente, doctora. Bueno, yo quiero aprovechar para recordarle a los televidentes que si quieren pues participar o tienen alguna consulta, nos pueden escribir al 6980-2498 y con mucho gusto, pues aquí tenemos a la doctora para aclarar sus dudas. Doctora, yo quisiera saber cuánto tiempo tarda una recuperación de aumento mamario. Fíjate, eso es una pregunta muy frecuente, pero de lo que más depende es dónde se va a colocar tu implante. Si el implante se va a colocar detrás de la glándula mamaria, generalmente con una semana de recuperación tú estás bien. Eso no significa que no vas a seguir utilizando el brasier de entrenamiento postquirúrgico, que generalmente lo recomendamos entre unas 6 y 8 semanas. ¿Okay? Vas a tener que seguir cuidando tu herida, que también es otra cosa que tienes que conversar con tu médico, si la herida va a ser a través de la areola, a través del pezón o en su defecto por el surco mamario o alguna otra variación como las axilas. ¿Okay? Todo depende también de la estructura de tu mama y también el tipo de implante que se va a colocar. Es importante que se converse acerca de si tienes familiares que han tenido cáncer de mama. Probablemente si eres joven hay que hacer un ultrasonido de tus pechos para ver si no tienes algún quistecito o alguna cosa que haya que tomar en consideración antes de realizarte un implante mamario. Hay que darle seguimiento. Luego que tienes implantes mamarios, hay que hacerse estudios todos los años, hacerse el autoexamen todos los meses, señoritas, todos los meses. Si notas algo raro, ve con tu médico. Si no quieres ir con tu cirujano plástico, vas con tu ginecólogo. Hay que estudiarse todas esas bolitas y todas estas cositas que vamos tocando, ¿ok? Muy importante seguir todas las recomendaciones de tu cirujano en el postquirúrgico inmediato y tardío, porque puede haber complicaciones tardías como la formación de líquido dentro de la cavidad donde se coloca el implante. ¿Okay? En teoría, todos los implantes en estos momentos son de por vida y así te lo garantizan la mayoría de las fábricas de implantes mamarios. Pero ¿qué sucede? La mayoría de nuestras chicas se colocan implantes mamarios a los 20 años, generalmente antes de ser mamás. Luego de eso vienen un par de embarazos, la lactancia y la gravedad y la edad hace que los pechos caigan. ¿Okay? Ya cuando la paciente tiene unos 35 años, no le gusta cómo se ven sus pechos y generalmente ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero subir esos pechos, ¿sí? Entonces ahí es que consideramos nosotros normalmente realizar un recambio de las prótesis, tal vez moverlas del lugar y realizar encima de eso una apexia de mamas, que es el levantamiento del pecho.
¿sí? Porque a veces nos hemos dado cuenta que pueden dar problemas. Si ya tienes más de 10 años con tus prótesis, pueden dar o no problemas. Y ahí tengo una duda, porque hablamos mucho de lo que es el postoperatorio, pero muchas veces el postoperatorio lo tomamos en cuenta en los primeros años y ya después nos olvidamos de ello, cuando vemos que puede durar toda la vida o puede durar 10 años y luego no las podemos cambiar. ¿Qué pasa si comienzan luego de cierto tiempo, luego de 10 años, 9 años, los senos empiezan a dolerte, a pesarte, para dormir es incómodo? ¿Qué puede suceder? Quizás el haber dejado de usar el brasier postoperatorio. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te puede doler el seno? Los senos. Mira, puede ser muchas variables, sobre todo que a veces cuando pasan los años hay aumento de peso, ¿sí? Puede ser una mezcla de varios factores o inclusive podría ser una reacción, digamos, al implante, que se ha visto que algunas pacientes hacen un tipo de, como si fuese una alergia al implante. Entonces la recomendación en este caso es retirarlo, sobre todo si hay datos cutáneos de que hay este tipo de alergias. Eso casi no se ve, pero puede ocurrir, ¿okay? Pero son cosas que nosotros debemos hablar con nuestros pacientes al momento de que se colocan los implantes, todos los riesgos, posibles complicaciones y cosas que pueden suceder. Y o ir de la mano con el paciente, saber que, por ejemplo, él va a estar visitando mi consultorio por lo menos un año y después no es que se me va a perder, sino que debemos estar en contacto. Si tú notas que, por ejemplo, tu pecho derecho ya no está igual que el izquierdo, vas, te haces un ultrasonido. Si vemos que el implante se rompió, se rotó, se giró o algo sucedió, pues hay que darle remedio a esa situación. Doctora, aprovechando pues que estamos conversando un poquito sobre el tema de la recuperación y de las cosas que podemos evitar, yo quisiera pues, si es posible, en detalle explicar cuáles serían esos cuidados que debemos tener, ya sea al momento de dormir o lo que pasa en muchas ocasiones, que las personas a la semana quieren estar manejando porque se sienten bien, pero luego no entienden por qué les duele el seno, por qué sienten que está duro. Esas complicaciones que a veces uno cree que no le debe dar la debida importancia y sí es fundamental. Y agregando lo que dice Sara, también hay personas que quieren incluso, como se sienten bien, hacer ejercicio. Correcto. Mira, totalmente, que es lo que les comentaba, también depende mucho dónde vayamos a colocar el implante, ¿ok? Eso también hay que conversarlo muchísimo con tu médico, cada quien tiene su librito, pero lo que sí es cierto que la herida por lo menos hay que estarla cuidando por lo menos las 2 primeras o 3 semanas hasta que estemos seguros que cerró completamente, ¿ok? Agua, jabón, no es necesario jabón postquirúrgico, ¿ok? Sí es importante hidratar los pechos porque dependiendo de cuánto fue el aumento es posible que tengas propensión a que, como se está estirando la piel, puedan salir estrías nuevas. Entonces sí es importante hidratar la piel, puede ser con aceite inclusive de almendras, pero recomendamos normalmente cremas que tengan urea, ¿sí? Para que se hidrate mejor la zona del pezón y de la misma mama para evitar la formación de estrías. Importante, utilizar el brasier de entrenamiento postquirúrgico. Sobre todo si se colocó detrás del músculo, hay que usar una banda en algunas ocasiones que el médico te va a indicar cuánto tiempo la tienes que usar. La paciente que se va a someter a una cirugía de mamas debe programarse con respecto a su vida diaria. ¿Por qué? Nosotros sugerimos que por lo menos la primera semana y media, 2 semanas, no maneje, ¿sí? Que alguien, como es una cirugía ambulatoria, generalmente su familiar la lleve. En el postquirúrgico inmediato no es recomendable que ella maneje en ninguna ocasión y que la lleven a su casa, que tenga las cosas cerca, ¿sí? No es que no va a poder hacer actividades como peinarse, pero tratar de no andarse lavando el cabello los 2 o 3 primeros días después de la cirugía, cosas que sean como levantar los brazos, limitarlo, no es que no lo puedan mover, pero tratar de limitarlo porque sobre todo si se colocó detrás del músculo, esto puede irritar y puede molestar un poco y puede hacer más molesto su postoperatorio. Ejercicio físico que implique levantamiento de pesas, o si tienes un niño chico, nosotros recomendamos que no sea por lo menos hasta la 4ª o 5ª semana después de haberte colocado los implantes mamarios. Pero todo va muy de la mano de la evolución del paciente. Si fue una paciente que, por ejemplo, se le infectó la herida o en su defecto que hubo que arreglar alguna otra cosa que no solamente fue el aumento mamario, las cosas cambian y las indicaciones también cambian.
interesante. Claro. Y en el caso de la mujer que al pasar algún tiempo da a luz, el tema de también la lactancia materna, ¿cómo lo ves? Okay. Sí es un tema que, pero te refieres a que si puede lactar después de colocarse los implantes. Sí, o sea, al poco tiempo de estar operada, al año, a los 2 años de estar operada, porque ese es uno de los mitos muy frecuentes, a pesar de que están aclarados, pero es muy frecuente de las mujeres. Es muy frecuente. Normalmente puede lactar sin ningún problema. Nosotros lo que recomendamos es que por lo menos los primeros 6 meses luego de la colocación del implante, que no se embaracen. Sobre todo por el cambio en la estructura, si se colocó, por ejemplo, detrás del pezón, que atravesamos la glándula mamaria, y los conductos galactóforos, que son como alrededor de 20, se pueden seccionar y en caso tal de que se llenen de leche, pueden hacer algún tipo de quistecito o drenar cerca del implante y contaminarlo, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que traten de no embarazarse por lo menos los 6 primeros meses luego de la colocación de un implante mamario. Clarito, doctora. ¿Cuáles serían entonces los requisitos para no poder realizarse este tipo de cirugías? Que yo creo que también es importante aclararlo, porque a veces uno dentro de la emoción, ya sea por algo estético o porque realmente lo necesitas, lo quieres hacer, pero no estás clara de las razones por las cuales no deberías realizar este tipo de cirugías. Mira, si es una paciente que no está segura y que la paciente vemos que está en depresión mayor, no es candidata. ¿Sí? Si es una paciente, porque al final a la larga no va a estar conforme con el resultado que ella va a tener. Sí es importante que si está en un tratamiento psiquiátrico y digamos el psiquiatra nos da el visto bueno, no hay ningún problema, pero si no, no sería recomendable. Ojo, si tienes todas tus patologías de base, ya sea diabetes, hipertensión, si no están controladas, no es recomendable operarte. Si eres una paciente fumadora crónica y no has dejado de fumar, no es recomendable operarte. Okay. Si, por ejemplo, tus aspiraciones a tener un busto son las de un, ejemplo, Pamela Anderson, y tú no tienes básicamente nada de busto, no es recomendable tampoco que te sometas a una cirugía, por lo menos sugiriendo que te pongan unos implantes como de 1000. ¿Me explico? Gigantes. Creo que las expectativas del paciente deben ser realistas y llevadas de la mano con su cirujano, pero sobre todo llegar a un acuerdo con la paciente, que se dejen orientar sobre todo eso. Importante. Jolie, ¿tienes alguna consulta? Bueno, yo tendría una consulta, sé que estamos hablando del aumento, pero también pasa de lo que le pregunté al principio, si alguien decide quitarse la prótesis definitivo. Sí. ¿Quieres saber qué hay que hacer? Sí. Eso, mira, fíjate, no es poco frecuente, sí sucede, pero hay que ver, si la paciente recuerda cuánto de prótesis tenía colocada. Eso nos da una idea a nosotros de cuánto es su estructura mamaria y si va a ser necesario después, que lo más probable es que sí, después de retirar su prótesis, hacerle un levantamiento de la mama. Explicarle que ella va a quedar, que en la mayoría de los casos, un poco vacía de lo que es el polo superior de la mama. No va a quedar tan lleno como antes cuando tenía el implante, ¿sí? Y las cicatrices que conllevaría una pexia o levantamiento de las mamas, que en algunas ocasiones es alrededor de la areola y una vertical como si fuera un caramelo, o en su defecto un ancla. Así es. Excelente, doctora. Yo creo que hemos aclarado prácticamente todo, el tema de la recuperación, de los cuidados que hay que tener, el por qué no realizar la cirugía. De verdad ha sido bastante interesante e informativo para todos los televidentes también. De igual forma, si ellos tienen alguna consulta, pues yo les envío sus cuentas para que puedan hacerlas también. Mil gracias, doctora, mil gracias, Jolie, por haber estado con nosotros en esta mañana. ¿Algún otro consejo, doctora? Nada, que se hidraten, que traten de hacer deporte y que ingieran muchas frutas con vitamina C, que igualmente, aunque no se vayan a operar, creo que funcionan para el sistema inmunológico en estos tiempos que estamos actualmente. Excelente, doctora. Antes de irnos, que me acabo de acordar, la edad, yo diría, no sé si decirle perfecta o indicada para poder realizarse este tipo de cirugía, ¿sería desde qué edad? Preferiblemente. Mira, realmente es cuando la mujer se sienta lista. No hay una edad especial, pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, si se va a hacer muy joven,
sí es importante esperar entre los 16 y 18 años que la mujer haya alcanzado la madurez en cuanto a sus órganos sexuales secundarios, o sea, las mamas, que hayan crecido lo suficiente. Entre los 16 y 18 años esta madurez se alcanza. ¿Okay? Así que creo que sería una buena edad, tal vez los 18 años, donde ella ya puede tomar sus decisiones y decidir si aumentarse o no el busto. Buenísimo, doctora Mónica Jobli. Mil gracias. ¿Ibas a decir algo? Quiero robarme un poquito de tiempo y perdonen, pero sí también quería dar como un consejo personal, y es el contacto y la comunicación con el doctor antes de la operación es muy importante. Totalmente. Para las que se vayan a aumentar y para las que se vayan a reducir, porque también a veces queremos como reducirnos los senos y queremos estar igual que estaban naturales, y eso no va a suceder y se te pueden ver los senos muchísimo más grandes de lo que esperabas. Y por eso es muy importante la comunicación con el médico, pero que sea un médico que de verdad te explique lo que puede pasar luego de la operación. Así que mi consejo es, Dios mío, escojan bien a la persona que les va a operar, porque esto puede durarte para el resto de tu vida. Mira, es exactamente como un matrimonio, porque cualquier hilito, cualquier cosita, la herida se abrió o no se abrió, tú te casas con el paciente y nosotros nos casamos con ustedes. Y hay que darle seguimiento importante al paciente para que los dos estemos, o las dos estemos contentas con el resultado. Y yo creo que eso es muy importante. Primera cita, hablas de las posibles complicaciones y la paciente sabe, y todos estamos preparados en caso tal de que algo suceda. Hay que estar preparados para lo peor, pero viendo el mejor escenario siempre. Totalmente, buenísimo, doctora Mónica Tribaldos, mil gracias por estar con nosotros. Jobli también, como siempre, ya forma parte de la casa. Que tengan un hermoso día. Gracias.